This video is recorded in Spanish, but you can see the captions in English by clicking on the double C. Deja mostrarte la última novedad que le agregamos a la controladora. En esta versión ahora ya es 4.5. La última novedad que pusimos es que, como antes tú tenías las líneas arriba y abajo, se podían programar a un nivel. Voy a acercarlas. Digamos que voy a estar buscando una compra, entonces quiero, por ejemplo, que la línea de arriba me apareciera ahorita con una distancia de 15 pips y la de abajo con una distancia de 10 pips, ¿no? Porque voy a estar haciendo compras. Entonces meto yo mi operación de compra. Y en cuanto entra, verás que con respecto a la línea bit, siempre usamos la línea bit para que si, por ejemplo, por algo borraras las líneas, como la controladora en automático vuelve a poner las líneas, no te cortará una operación, por ejemplo, que tuvieras, porque con respecto a la posición inicial, las líneas de stop o de take profit rompieran la operación. Siempre es una regla de seguridad que hemos puesto para esto. Te lo va a manejar precisamente a los niveles que decíamos, 10 y 15 pips para la parte de la línea que sería el take profit. El problema es aquí, si yo le doy la vuelta hacia la baja, antes de la versión 4.5, tenía que meterme otra vez a las propiedades y cambiar los parámetros para una venta, ¿no? Es decir, si yo aquí voy a cerrar estas operaciones. Si yo aquí metiera una venta y no cambio las propiedades, pues me sigue apareciendo más lejos la de arriba que la de abajo y ahí ya no me conviene, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que fuera inteligente si es compra o venta? Pues con la versión 4.5 ya lo hemos cambiado eso. Como siempre hemos tratado de dejar a los que ya se acostumbraron a usar la controladora como está, la opción de que no cambie. Y para los que están con la controladora con deseo de ese cambio, puedan también aplicar la novedad, ¿no? Entonces, lo que ahora haces, voy a cerrar otra vez esta operación, le presionas a las propiedades y si te fijas abajo ahora de donde pones el parámetro de las líneas arriba y abajo, que en este caso teníamos 15 y 10, lo que vas a poner es estas informaciones nuevas que te pide. Estas sobrescriben o tienen prioridad sobre estos datos de aquí, es decir, si hay algo arriba de 0 en estos dos campos, esto de aquí será ignorado y colocará lo que aquí estás poniendo. Aquí lo que le voy a poner es la distancia que quiero de pips para el riesgo y la cantidad de pips que quiero para el beneficio. Entonces ya si es compra, bueno, pues la cantidad de pips de riesgo la pone para la línea de abajo y la de beneficio para la línea de arriba. Y si es venta, la cantidad de riesgo la pone para la línea de arriba y el beneficio para la línea de abajo. Es decir, fijando aquí, por ejemplo, una proporción de yo quiero arriesgarme 7 pips de riesgo y quiero dejar 10 pips de beneficio con respecto al bid actual cuando se pongan las líneas, ¿no? Es decir, normalmente cuando arranque la operación va a manejar esas proporciones. Voy a poner aquí una cantidad un poquito mayor para que se note, ¿no? Unos 12 pips. Vamos a ver qué tal. Le doy a aceptar. Y vamos a intentar meter una compra. Ahí, como puedes ver, con respecto a la línea bid, hay los 12 pips de beneficio contra los 7 pips de riesgo que estaba yo pidiendo. Voy ahora a cerrar estas operaciones. Voy a meter ahora la venta y deberían de cambiarse, es decir, debería estar la línea de arriba más cerca y la de abajo más lejos. Ahí tienes con respecto a la línea de vida otra vez, bueno, se movió un poquito, pero son 7 pips de la línea de arriba y 12 pips la de abajo, ¿no? Básicamente esa es la idea. Ahora ya se mueven de manera inteligente. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.